Bienvenidos, un gusto de saludarles a una nueva reflexión como todos los días. Hoy día vamos a hablar del escándalo de la pobreza. Te invito a que te prepares. Las ideas son tan especiales que terminan afincándose, quedándose en la mente de las personas y las repetimos con tanta ligereza que prácticamente se convierten en un modus operandi. Muchas personas tienen una manera de pensar y creen que esa manera de pensar está sustentada sobre algunos principios lógicos o, en el caso de los religiosos, un grupo al que yo generalmente apelo por ser cristiano, creen que algunos elementos tienen sustento bíblico cuando no lo tienen. Vamos a decirlo derechamente, la pobreza es un escándalo. Muchas personas con recursos y a través de la historia se ha hecho creer a la gente que no puede salir de la pobreza porque es pobre, es decir, un argumento circular. Y se hace creer a las personas que solo determinados grupos de élite pueden prosperar. Es el discurso típico de la izquierda que en general a través de toda la historia ha dado ese discurso, pero ese discurso lo único que ha hecho es empobrecer más porque las izquierdas no enriquecen a nadie. Siempre a través de la historia todos los grupos de izquierda han empobrecido a las poblaciones. ¿Cuál es la realidad? Yo voy a dar mi testimonio. Me crié en el barrio más pobre de mi ciudad, en Iquique, en Chile. En un barrio de pescadores muy cerca del mar, en un barrio donde la mayoría de los que vivían allí vivían al día. El día que no salían a pescar no había comida. Por lo tanto, era una economía de sobrevivencia. Además, mucho alcohol, muchas situaciones muy difíciles, producto de la ignorancia. La mayoría eran gente que no estudió, etc. Pero mis hermanos y yo salimos de esa situación, porque mi madre nos inculcó la filosofía del trabajo, la filosofía del esfuerzo, y nos inculcó el afán de la excelencia. Y todos nosotros salimos de allí convertidos en universitarios. ¿Cómo es posible? Porque la pobreza no es un determinante, no es un elemento que va a condicionar absolutamente toda tu vida, porque eso sería determinismo. Lamentablemente, y lo escucho constantemente, los discursos de izquierda, los discursos totalitarios, te hacen creer que el problema es el empresario, que el problema es el emprendedor, que el problema es que hay personas que quieren enriquecerse a costa tuya. Es cierto, hay un segmento de la población que quiere enriquecerse a costa de otros, que son los sinvergüenzas de siempre que nunca han faltado. Pero en la experiencia que yo tengo y lo que veo y leo, vivo en un país de primer mundo, pero he vivido en otros países de primer mundo. Viví en Australia, por ejemplo, pero he vivido en México, he vivido en Perú, he vivido en Argentina, en Chile, y he recorrido al menos 40 países. Y puedo tener una visión de conjunto por comparación. Y sé que los lugares donde el emprendimiento es animado, apoyado, no es estigmatizado, al contrario, se ve bien que una persona sea emprendedora, que forme un negocio, que tenga un pequeño emprendimiento, la gente prospera. El caso más emblemático es de un banquero de Bangladesh que decidió hacer un banco con la primera vez que se introdujo ese concepto de introducir microcréditos para que las personas pudieran generar recursos a partir de pequeños emprendimientos. Y estamos hablando de microcréditos, $30, $50, $100 como máximo, a personas tan carentes que era imposible que pudieran conseguir en un banco un préstamo.
Él optó por las mujeres porque descubrió que en Bangladesh, por lo menos por una cuestión cultural, las mujeres eran más cumplidoras con pagar los microcréditos. Y a medida que pagabas tu microcrédito, te ampliaban el crédito y podías seguir solicitando créditos para ir mejorando tu negocio, que podía ser perfectamente un pequeño fábrica de jabones, como sucedió, o un pequeño negocio de venta de fruta, etcétera, etcétera. Ahora, en la Biblia, muchos cristianos se cuelgan de un versículo de la Biblia que dijo Jesucristo, y a partir del texto tomado fuera de contexto, como es habitual, la gente dice: no hay que preocuparse de los pobres porque Jesucristo dijo: pobres tendréis siempre. Claro, sí lo dijo, pero no está diciendo que tenemos que conformarnos con la pobreza, porque la pobreza es un escándalo. Primero, es un escándalo de falta de solidaridad. Segundo, es un escándalo de no entender cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que animar. Yo creo, por ejemplo, que la educación es un gran movilizador social, que tenemos que generar las formas de movilizar a la sociedad creando posibilidades de educación. Por eso no me resulta aberrante lo que ocurre en Afganistán, que ahora que el talibán ha vuelto, a todas las mujeres se les impide educarse. Y simplemente porque es una manera de control mediante la ignorancia, lo cual me parece aberrante. Yo creo que todos los lugares donde la educación está promovida y sustentada como un elemento básico, permite que las personas puedan prosperar, puedan salir adelante y crear mejores condiciones. Alguna gente habla de que Europa es un país es un lugar muy difícil para venir, pero resulta que aquí vienen muchos profesionales. A Europa se puede emigrar como profesional, tienes muchas opciones, pero la gente que no tiene formación o que no tiene educación o que tiene algunas taras producto de las condiciones que han vivido, les resulta difícil si se mantienen en un estado de pobreza simplemente por los condicionantes que traen. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, dejar de decir la tontería de que Jesucristo o Dios aprueba la pobreza. En la Edad Media se inventó, por ejemplo, que los discípulos eran pobres y que además eran ignorantes. Dos falsedades del porte de un buque. Los discípulos de Jesucristo no eran pobres, había un multimillonario que era Mateo, habían dos comerciantes que tenían dinero, habían dos empresarios, microempresarios por último, pero que tenían recursos. No exageremos, habían algunos que eran sacerdotes, los sacerdotes estaban obligados a aprender por lo menos a leer hebreo. Habían personas que hablaban por lo menos 4 idiomas entre los discípulos, y perdóname, eso no te convierte en ignorante. Ahora, ¿por qué se vendió la idea en el medievo de ignorancia y pobreza? Porque era la manera de manipular a la gente. No te eduques porque total los discípulos no necesitaron educación. Y confórmate con la pobreza porque total los discípulos fueron pobres. No es verdad, no es cierto. Y están tan metidas en nosotros esas ideas que no logramos salir adelante. Cuando yo digo, por ejemplo, dígame qué profesión tenía Tomás, y la gente se queda muda. Yo le digo: Tomás era el equivalente a lo que hoy día diríamos un constructor civil. De hecho, se conservan en la India un par de edificios que se supone por la tradición que los diseñó y construyó Tomás. Natanael era sacerdote, ¿cómo se llama? Mateo era recolector de impuestos, y para ser recolector de impuestos primero tenías que ser rico, porque pagabas una alta cantidad de dinero por el derecho a cobrar impuestos. Algunos, como Judas, por ejemplo, como Simón, eran comerciantes, etcétera. O sea, dejen de transmitir conceptos que no tienen sentido. La pobreza es un escándalo y ayudar a las personas a salir de la pobreza es una necesidad. Yo no creo en el dicho de que a las personas no hay que darles pescado y hay que enseñarles a pescar. No, yo lo he ampliado. Yo creo que a las personas no hay que darles pescado, hay que enseñarles a pescar, y una vez que le enseñaste a pescar hay que enseñarles a vender el pescado.
para que se conviertan en generadores de riqueza. Porque de otra manera vamos repitiendo ciclos de solamente gente que extrae una cultura extractiva, pero no una cultura productiva. Pero ya he mencionado, ayer mencioné los libros de ética, pero me parece que este es un libro extraordinario. La aporofobia. ¿Cómo hemos generado culturalmente un rechazo al pobre? Y lo que hoy día tenemos es un tremendo desafío cultural. Cambiar nuestra idea sobre el pobre y entender que, en primer lugar, nadie quiere ser pobre, a menos que tenga un problema mental. Todas las personas quieren oportunidades. Y es nuestra responsabilidad generar responsabilidad. Yo me crié estudié en colegios públicos, en la primaria, y no tuve ningún tipo de regalías, era un estudiante más, pero mi madre nos exigía excelencia. Luego estudié en un colegio privado, pero perdí la oportunidad de seguir pagando porque mi padre se mandó a cambiar. Mi padre era empresario, dueño de camiones, y se mandó a cambiar y nos dejó en la pobreza. Y bueno, la única alternativa para mí fue hacer algo que ya venía haciendo desde los 9 años, que es trabajar. Y trabajé para pagar mis estudios. Yo en la secundaria vendía pan en las tardes y en las mañanas iba a clase. Toda la tarde salía a vender pan de la panadería del colegio. Y en las mañanas estudiaba. Después en la universidad hacía lo mismo, ahí tuve otros trabajos. Yo creo en la cultura del trabajo y creo que es necesario enseñarle a la gente a no pedir. A mí me molestan los bonos de los países. Chile se está convirtiendo en lo mismo que se convirtió Argentina, y Venezuela y un montón de otros países que mantienen a la gente a base de bonos. El bono lo único que crea es gente que no sale de la pobreza. Para salir de la pobreza hay que enseñarle a la gente a generar. Y si no se le enseña, entonces se mantiene la aporofobia, es decir, el miedo al pobre, la circunstancia que los pobres no dejan de ser pobres. ¿Hay que luchar contra este escándalo? Claro, definitivamente. Y necesitamos cambiar de actitud. Que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.